¿Y a ti, qué te gustaría saber del mundo de los abogados? El mundo de los abogados, entre abogados, TV AS. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Nos encontramos iniciando el episodio número 12 de este programa, Entre Abogados TV AS, un programa en el cual estamos desmitificando la figura del abogado. Hemos tenido muchísimas personalidades de la profesión, del mundo jurídico, en el cual, como lo dijimos desde el primer programa, Said, humanizar la figura del abogado, que conozcan ahora sí quién está detrás, porque muchas veces escuchamos hablar de los abogados y la sociedad tiene una figura del abogado, ¿no? Y creo que ahí la llevamos, ¿no? Lo estamos logrando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, pues en otro episodio más de esta idea que se tiene y que estamos llevando a cabo. La verdad, nuevamente agradeciendo que nos siguen por las redes sociales, recordándoles que estamos en Facebook, que nos pueden ubicar también en Spotify y que, bueno, pues han mandado preguntas, respuestas. Yo me he encontrado abogados en la calle, pues me han comentado que les está gustando. Sus sugerencias siempre son bien recibidas. Y pues el día de hoy también tenemos un gran invitado, un gran amigo, una persona que se ha destacado por sus logros. Pero bueno, vamos a empezar. Claro, para mí es un honor tener a este invitado aquí. Hemos tenido diferentes invitados con experiencia, con recorrido, pero creo que hoy tenemos para mí una institución, vamos a llamarlo así a nuestro invitado. Voy a hacer la presentación de él y voy a leer una pequeña reseña curricular para que se den cuenta de lo que él representa en el mundo de la abogacía, no solamente en la zona sur de Tampico, Tamaulipas, sino en México, en todo México. Y pues bueno, se trata de eso, se trata de que la sociedad conozca al abogado, pero también conozca a la persona, los estudiantes, que sepan que todo experto alguna vez fue novato también. Vamos a preguntarle sus inicios. Hoy nos acompaña el abogado César Fentanes Banda, el cual nació en Tampico, Tamaulipas, el 17 de septiembre. Es abogado de profesión, en ejercicio en diversos estados de la República. Fue asesor jurídico a nivel nacional del Barzón, consejero jurídico y político del Movimiento Ciudadano, director de Ministerios Camino a la Cruz, que tiene por objeto impulsar el nuevo orden social gobernado por la moral y el derecho centrado en la justicia. Es editorialista en el noticiero de televisión de Cablevisión. Por ahí hemos visto también en El Sol de Tampico como columnista. Y bueno, creo que leer toda su experiencia curricular nos llevaríamos todo el programa a estarlo aquí leyendo. César, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros Entre Abogados TV AS. Muchas gracias por su invitación, estoy realmente complacido, me siento muy contento y sobre todo comunicarme con los abogados y con los nuevos abogados, la nueva generación de abogados. Nosotros ya vamos, ahora sí ya de salida, pero queremos o necesitamos sembrar en ellos una semilla para que nuestra profesión sea la más digna y la más honrosa de todas. Qué bueno, Lick, pues la verdad es que nos honras con tu presencia. Ya por ahí yo he tenido la oportunidad de leer tus columnas en El Sol de Tampico y bueno, conocemos tu trayectoria, ¿no? El programa tiene una tradición, y la tradición que hemos instituido desde el inicio es primeramente preguntarte ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Yo vengo de una familia de abogados. Mi abuelo César Fentanes Lagos fue toda una institución, él sí, toda una institución en el mundo jurídico allá en el siglo XIX, con Licio Lagos, una de las vacas sagradas del mundo del derecho. Llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia. Él empezó en Cosamaloapan, Veracruz, fue juez, fue asesor jurídico del Ingenio San Cristóbal. Y yo nací entre abogados. Vengo por parte de don Benito Fentanes Lavalle, el personaje más importante de la cuenca del Papaloapan, que es donde nos viene la beta de escritor, porque él es miembro o fue miembro de la Real Academia Española, experto en el lenguaje, literato, y es una figura reconocida. Entonces vengo
ya por tradición espiritual y por tradición genética, ser abogado. Nunca lo dudé, nunca tuve en mi mente desde que nací de ser otra cosa más que abogado. Lo traes en las venas. Lo traigo en las venas, nunca dudé de mi profesión, nunca dudé de mi vocación, nunca he cambiado, ni por error. Tengo más de 40 años de ejercer esta hermosa profesión y no me he desviado, digamos, no he desviado en el sentido, no he hecho otra cosa más que ejercerla con pasión y con amor a la profesión, y cada vez más. Perfecto, pienso que va a ser muy enriquecedor el que te estén escuchando, el que estén las personas nuevos, los jóvenes, escuchándote y que vean las experiencias que les puedes traer. César, ¿cuál es tu opinión, sabiendo ya la trayectoria y que tienes como abogado? Te han tocado ver muchísimas generaciones, te han tocado ver, pues ahora sí que muchos episodios de la historia en México y cómo ha transicionado, cómo se ha hecho la transición de generaciones. ¿Qué opinión te merecen para ti lo que son las redes sociales, lo que se forma en las noticias? Porque hoy pesan las redes sociales, hoy prácticamente nos volvemos unos jueces a través de las redes sociales y podemos honrar a una persona o deshonrar totalmente a una persona a través, crucificarla a través de redes sociales, hacer tendencias, crear noticias falsas, crear noticias verdaderas a través de redes sociales. Digo, si Asaí de un servidor hasta hace poco incursionamos en las redes sociales, ¿qué será? Yo tengo 5 años, 6 años yo creo con Facebook, moviéndome en redes sociales, pues imagínate tú, en la universidad no nos tocaron, pero sí sería interesante escuchar de alguien con la experiencia que tú tienes, qué opinión te merecen esto del mundo de las redes sociales y todo el boom que forman. Mira, en nuestra profesión se nos dice lo siguiente: nosotros podemos ahorita entablar una plática con un abogado que ejerció en Roma en los años del tribuno o del Senado romano y nos entendemos perfectamente bien. Nosotros tenemos la misma mística de derecho romano, la misma estructura jurídica, mental, emocional, social, desde las primeras generaciones de abogados hasta las actuales. Hemos pasado por muchas trayectorias en que a los abogados se nos ha ahora sí desechado, porque somos los garantes de la legalidad. En regímenes antidemocráticos o de otro sistema se nos han condenado. Decía Shakespeare, por principio de cuenta matemos a todos los abogados, en una de sus obras, porque les estorbamos. Nosotros lo mejor que podemos hacer es mantenernos con los pies bien puestos sobre la tierra, pero con la mente enfocado en la justicia, que es nuestro señero. La justicia es un valor universal, un valor que no cambia, como su nombre lo indica, la axiología de los valores. Y si luchamos por la justicia, los medios, redes sociales, periódicos, prensa escrita, noticias de todo el tiempo, pues el abogado va a subsistir. Esto es una novedad, ese es un avance tecnológico en nuestro tiempo, pero nosotros podemos superarlo a través de un verdadero ejercicio profesional basado en el humanismo y basado en los resultados y basado en nuestro amor a algo que no cambia, que es la justicia. Los medios son diferentes a los fines. Los fines es el mejoramiento de nuestra sociedad a través de un Estado de derecho, que esto no va a cambiar afortunadamente, o a menos que venga una situación armada, claro, o de guerra, etcétera, ¿verdad? Pero mientras haya abogados o existamos, nosotros somos los garantes de la legalidad y el Estado de Derecho. Fíjate, Lick, qué bueno que comentas el tema epistemológico de los valores de la justicia, que no va a cambiar,
Así como el sistema jurídico que llevamos nosotros acá en América Latina, bueno, pues también lo va a hacer, como bien lo decías. Desde Roma podemos entender un abogado, así como en nuestros días. Y fíjate que yo, por ejemplo, en mi aspecto, he dado cuenta que en redes sociales, como que se abrió por generaciones una brecha en la que lo que tú comentas, que son los valores, que es la ética, que es el significado, y a lo mejor también podríamos apostar a la finalidad del abogado, que es buscar la justicia, a veces como que se desvirtúa con la llegada de las redes sociales, con todo esto, qué le está llamando la atención a los jóvenes, qué están siguiendo, y a veces siento que pierden el sentido. Sin embargo, existe otra gran generalidad de gente que está generando contenido en redes, ya sea abogados, ya sea personas, influencers les llaman, que están apostando a irse a lo que comentabas, las raíces, y entonces empiezan a hablar de estoicismo, y empiezan a hablar de valores, y empiezan a hablar de filosofías, y los propios jóvenes como que están reorientando esas preferencias a esa brecha generacional de hace 10 años, ¿no? Que nos veíamos muy influidos por otros países y que a veces habíamos perdido el sentido, ¿no? Por ejemplo, yo subrayo de tus columnas que escribes que siempre has defendido la familia, que estás muy en pro de la familia. Entonces, sirviendo eso de fundamento, yo quería preguntarte, ¿cómo se forma un profesional como editorialista? Ese criterio que tienes para poder decir, un problema social actual, voy a poder yo dar mi opinión referente a este tema. Pues es producto de muchos factores, la observación. Nosotros como abogados debemos observar nuestra realidad. Nosotros no somos, como decía Kelsen, la teoría pura del derecho, un derecho desligado de la vida, que durante generaciones imperó ese criterio, un abogado científico, deshumanizado, totalmente alejado de una realidad, y por eso veíamos leyes injustas, porque claro, el derecho no es injusto, porque son las normas de cultura. Así es. Y la justicia, pues menos, porque es un valor. Y esa generación que tú llamas se perdió un poco por una torcida criterio del éxito. Muy bien. Porque se decía que el que alcanzaba el éxito era el éxito económico. Nosotros como abogados siempre se nos decía honorarios de honor. Al abogado romano no se le pagaba. Después se vino el boom, ahí por los años 70, donde se acrecentó que el éxito económico iba aparejado con el éxito profesional. Y los muchachos salían convencidos de la universidad que saliendo y se iban a enriquecer al año siguiente. Nuestra profesión es sacrificada. Nuestra profesión tiene mucho de sacerdocio, porque es solitaria, porque uno rinde a esa diosa justicia, porque es nuestro norte, es nuestra guía, es nuestra esencia. En la observación de la realidad es donde se nutre la norma jurídica. No podemos desvincular el derecho de la vida, porque la vida es lo que nutre las leyes. Sí, totalmente de así acuerdo. Así empieza el derecho con el nacimiento. Así, o de la vida. O de la defunción. Así es. En este caso, a lo que tú me preguntas, uno tiene que observar. Y todo tiene un criterio jurídico. Y todo tiene una situación jurídica. Todo acto de la vida tiene implicaciones jurídicas. Tiene implicaciones ya sea legalizadas o en vías de legalizarse. Pero todo acto del hombre es un acto jurídico. ¿Verdad? Desde su nacimiento, Claro. hasta su muerte. Y después, el viernes pasado yo participé en un foro, un debate muy interesante en Victoria, sobre la eutanasia, un tema muy polémico. Claro. Muy polémico, y se estaba también nutriendo de opiniones. Y yo les dije, el Estado de Derecho es en donde vivimos, se tiene que legislar, cubriendo pues todos los escenarios posibles,
para que sea una ley lo más perfecta posible, porque hay muchas aristas que no se tocan. Y así, uno se forma como articulista, uno se forma como columnista, porque tiene que comunicar. El abogado tiene que comunicar, tiene que ser alguien que le diga a la sociedad constantemente, aunque suene pedante, aunque suene soberbio, qué está bien y qué está mal, porque nosotros tenemos otra óptica, lo vemos desde la ley. Claro. Y tenemos el espacio que tengamos, debemos de aprovecharlo para comunicar y orientar a la sociedad sobre lo que nosotros consideramos dentro de la ley, para que así llegue a todo mundo. O sea, quien lea a lo mejor ese artículo que uno lo escribe pensando en nadie en especial, lo puede leer una familia y rectifica su manera de ser. Se le orienta a las mujeres. Nosotros como abogados debemos ser orientadores por vocación y por naturaleza, asesores, consejeros, tener ese don de consejo, que se acerque a uno, se lleve el mejor consejo, Claro. la mejor opinión, fundado en la ley, pero no desvinculado de la vida, porque hay abogados que están deshumanizados, todo lo quieren relegar a través de la computadora, de los precedentes de otros países, etcétera, pero no es vigente en México. Le decía yo en esa ocasión, la muerte para el mexicano es diferente para el sueco, para el, Sí, claro, para el chino. por su tradición. Entonces por su cultura. no puedes legislar Claro. con legislaciones en China, por Ya ejemplo, en la India los ponen en un río, en la India, por ejemplo. y nosotros hasta le rendimos culto a la muerte, lo celebramos y le tememos y la idolatría. Bueno, hay muchas cosas. No Claro. se puede legislar al vapor teniendo nuestra idiosincrasia, que es donde nace, y a quién aplicar la ley. La vamos a aplicar en México, a un mexicano, y de eso es lo que se nutre nuestra sociedad. Y el abogado debe de atreverse, así como ustedes, yo los felicito porque están en contacto con la gente, dándole su opinión muy diversa, de diversas personas, pero estás orientando, y el abogado callado o pusilánime, como decían a nosotros, o silencioso, o es un cobarde, o es un miedoso, y nosotros no debemos temerle a nadie. Fíjate que lo que dices es muy cierto. Hemos tenido ya varios episodios y por ejemplo tuvimos uno en el que orientábamos acerca de los divorcios. Tuvimos el de los primeros de los abogados políticos, Claro. de cómo se litiga, de un montón de cosas, ¿no? Y ese era precisamente cuando Elías y yo se platicó el propósito de esto, pues era eso, ¿no? Que de llegar a la gente la mejor idea, ¿no? Y luego ya Elías, que se le gusta mucho leer y le da más vueltas a las cosas que yo, empezó con desmitificar a los abogados, ¿no? Y estuvo muy padre eso. ¿Te acuerdas que escribiste tu Claro. El primer guión, ¿no? el primer guión que sacamos? Pues esa era la idea, ¿no? Sí, porque muchas veces pasa, César, que la sociedad en sí tiene una figura del abogado, y yo siempre he dicho, son seres humanos, o sea, al final de cuentas somos seres humanos independientemente del área, y es por eso que entramos también a la parte personal, que es la que yo quiero tocar un poco, profesional y personal, obviamente también, y aquí me quiero guiar un poquito a lo profesional, que te conozcan por ahí, que sepan quién eres, quién está sentado aquí con nosotros. Por ahí de las anécdotas que hemos platicado, ha sido asesor, escuchamos ahí del Barzón, aquí en la zona, por ahí platicamos en alguna ocasión también que fuiste abogado de don Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, muy conocido a nivel nacional. Me gustaría que nos platicaras esa anécdota, estaría muy padre conocerla, lo que puedas, obviamente Claro. por el secreto profesional. ¿Qué nos puedes contar, vaya, de eso? Bueno, yo viví una etapa muy padre, por decirlo así, como abogado, en la Ciudad de México, donde representé artistas y a dueños de cabarets y a dueños de antros, bueno, antes se llamaba, no antros, se Cabarets. llamaba cabarets, centros nocturnos, y me tocó, por recomendación,
de un divorcio y luego representar al dueño del cabaret, porque la ley de alcoholes en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, les exigía ciertas cosas totalmente inconstitucionales, logrando un amparo yo a favor para que no cerrara, y me llegó mucha clientela por ese lado. Yo representé al Polibos, bueno, en paz descanse, a Carlos Lico, a Rocío Banquels, a Juan Gabriel. No sé, son personas fallecidas, Claro. no estoy violando el secreto profesional porque fue hace más de 20 años. Y viví esa etapa bonita de la litigada y me tocaron tantas anécdotas de los artistas, de Enrique Cuenca, su lado humano, no el Polibos, él era un hombre muy excepcional, Carlos Lico y su divorcio tan tremendo y tan sangriento, tan difícil. Él era mi cliente, Carlos Lico, y después, como no le gustó lo que yo le dije, representé a su esposa. O sea, en ese caso, sí, porque decía él, oye César, es que yo merezco la residencia donde vive mi esposa. Ajá. Y yo le dije, mira Carlos, esa residencia se la dio el primer esposo de tu esposa y no entra la sociedad conyugal. Del matrimonio hacia acá, todos los bienes, lo que tú quieras. Pero es que yo vendí mi departamento, pues hazle como quieras, Carlos, yo no te puedo dar la razón y te puedo representar en este juicio porque lo tienes perdido. Pues inició alguien se encontró algún abogado que le dio por su lado y yo representé a la esposa. La esposa que era la primera esposa de uno de los magnates más fuertes de la vida nocturna en México. Y de ahí se vino una serie de cosas. Yo vivía de noche, así. Te tocó el México bonito, ahí de los 70s. De los 70s, ahí en el Marrakech, en el patio, ahí con Televisa, el nacimiento de Televisa, el del Club América, la fusión ahí que hizo Cañedo. Bueno, ¿para qué hablar de esas gentes? Pero me tocó esa época bonita entre bohemia, legal, porque tenían contacto yo con el mundo artístico. Me veían de noche porque decían, mira César, yo duermo todo el día y entonces ¿a qué horas te voy a ver? Pues ve, me tienes que ver en el show. Los clientes en la noche. En la noche. Bueno, te invito ahí a mi show y ahí te firmo lo que tú quieras porque en las mañanas yo no funciono. Cuando tengo ensayo y o ando de gira, no puedo. Y tenía que ver a José José. Yo lo representé en algunas cosas también. Wow. También. Y cuando estaba en su boom. Así es, Juan Gabriel también. ¿Qué asunto le llevaste a Juan Gabriel si no es indiscreción? Juan Gabriel tenía muchos problemas. Uno de ellos era que muchos se sentían dueños de él. De su autoría. Sí, y lo querían difamar y lo querían calumniar y por ahí salieron unos libros, un pasquín y donde se le lo daba, se le ponía a él como lo peor, ¿verdad? Y no era así. Entonces se vio, eran las primeras demandas por daño moral, que cuando se tipificó eso es porque era era un sujeto de mucho chantaje, chantajeándolo por su fama, por claro, su dinero, y no faltaba algún Vivales que lo quisiera estafar. Había abogados, eso sí lo voy a decir porque fue una experiencia tremenda, abogados que se asociaban con la esposa del artista y me decía y le mandaban un citatorio y ya oye César, acompáñame porque tal abogado, incluso puedo decir el nombre porque era tremendo ahí en México, decía, me está citando para un convenio de divorcio de mi primera esposa, porque el artista pues eran mujeriegos y todo. Claro. Y yo llegaba así, como no, yo te acompaño. Y lo primero que le decían, tengo una demanda de divorcio
de tu esposa en tu contra por adulterio, porque tengo estas fotos donde te estás besando y que no sé qué. Yo como abogado le decía, pues eso no tiene ningún sentido, o sea, realmente pues para probar el adulterio tiene que haber ciertos requisitos y ciertos elementos de que marca la ley, eso pues no te va a decir nada. Y ya cuando llegaba, le decía a la novia en turno, ¿qué quería el abogado eso? No, pues es que quería dinero. Y iba escuchando, ¿cómo que quería dinero? ¿Y cuánto quiere por dejarte libre esa mujer? No, pues me pide tal cantidad. Y yo oyéndolo. Me pide tal cantidad, pues yo te la doy, mi amor, con tal de que te quites a esa mujer y te vengas a vivir conmigo. Bueno, César, muchas gracias, te llevamos a tu oficina. Y yo ahí, En medio. en medio, me llevaban de testigo de calidad de eso. Y luego ya los veía, ya no me volvían a ver. Ya después sabía que la señora había el dinero, pero el abogado estaba en combinación con el abogado de la señora. Y para sacarle dinero a su esposa. O sea, anécdotas hay muchas. Se las saben de todas. Se las en México, todas. los abogados. Sí. Y eso todo me imagino que todo ese tipo de asuntos te llevan a las cuestiones políticas también, porque has andado, Bueno, no es algo que esté oculto, que has andado, lo que dijimos con don Joaquín y cuestiones políticas contra presidentes municipales aquí en la zona, asuntos que ha llevado también muy politizados y muy sonados también. El primer asunto político fue cuando fui abogado de Porfirio Muñoz Ledo, asesor de la Cámara. Él era senador por el Distrito Federal, Okay. o Ciudad de México, sobre unos temas, ¿verdad? Y cuando empezó la devaluación en México, los primeros problemas de la devaluación, teníamos de presidente a Miguel de la Madrid, que había sido maestro de Muñoz Ledo. Perdón, Muñoz Ledo había sido maestro de Miguel de la Madrid. Sí. Y a pesar de que el artículo 8º de la ley monetaria establecía que las obligaciones de pago contraídas en moneda extranjera para ser cumplida dentro o fuera de la República Mexicana se solventarían al tipo de cambio al momento de hacerse el pago, y me lo sé de memoria porque lo estudié bastante, se aprovechaban de la situación y querían cobrar al tipo de cambio del modo actual o de ese momento. Entonces una deuda que tenían en pesos, por decir de 20,000 pesos, pues ahora con la devaluación les aumentas y ya eran miles o millones, lo que era totalmente injusto. Claro. Una empresa, me acuerdo, Chencito, pues ya desapareció, que vendía cunas. Una cuna le costaba, con la devaluación, eran absurdos. Un tractor Dina Komatsu de 5,000 pesos en aquella época, ahora se volvían tanto. Acuérdense, Cedillo le quitó los ceros al peso, y era un problema de esta naturaleza. Yo promoví la demanda de nulidad en contra de esas cláusulas, y con bastante éxito, que fue la raíz del Barzón. Obviamente inquietó al presidente siguiente, que fue don Carlos Salinas, que ahí empezó a decir: César, estás tocándote temas que competen al Fondo Monetario Internacional, porque si se resuelve de esta manera como está planteado, así, entonces vas a tener un problema financiero. Así es. Pero pues esto es la razón de la ley. Y Miguel de la Madrid, aún siendo un abogado constitucionalista, maestro de Derecho Constitucional, instruyó a la Suprema Corte de Justicia para que nuestros amparos no procedieran, porque estaba de acuerdo con el sentir no de nuestra Constitución, sino de organismos internacionales que regían la vida económica de México. No, y del sistema financiero. Y del sistema financiero. Claro. Entonces ahí fue el primer choque en mis adentros entre la política y la ley, la razón de Estado y la razón de la ley. Maquiavelo contra Montesquieu. Claro. Entonces,
¿Qué está mal? El gobernante cuando llega, quiere torcer la ley, quiere hacerla a su modo. Pero la ley tiene un fundamento, tiene una raíz cultural que choca con el gobernante, con la razón del Estado. Y llegamos a la pregunta kelseniana: ¿qué fue primero, la ley o el Estado? ¿El Estado creó a la ley o la ley creó al Estado? Pues costumbre, digamos. Y entonces tuvimos ahí, como hablando personal, la primera situación de que por razones de Estado se desvía o se tuerce el curso de la ley. Cosa que como abogado estuve totalmente en desacuerdo, y fue el primer artículo que yo publiqué en el periódico Excelsior, Requiem por el peso mexicano. Después se vino lo que se llamó el capitalismo salvaje. Después de eso pasó a las carteras vencidas, y después al problema bursátil, que fue otra idea de descapitalizar a las clases populares o medias en México. ¿Se acuerdan ustedes de que se invertían en las casas de bolsa? Y hasta un taxista vendía su taxi para invertir en la casa de bolsa, hasta ese septiembre que tronaron y se vino abajo todo, la banca de la y se bursatilizó la banca, y luego las casas de bolsa, que llevaron incluso al encarcelamiento de Eduardo Legorreta Chauvet, que por estrategia bursátil, donde yo tuve encuentros así, debates jurídicos con Diego Fernández de Ceballos, que era el abogado de ellos, y era un crack. El jefe Diego. Así entre personajes que he tenido, y un caballero, o sea, un hombre muy derecho, muy profesional, pero teníamos ideas diferentes. Él era abogado de bancos, él era abogado de casas de bolsa, y las casas de bolsa tronaron y se llevaron a la ruina a miles de mexicanos. Después se fueron a la banca. Luego el Fobaproa. Y luego crearon el Fobaproa, ahí donde nació el Barzón. Pero todo esto, uno como abogado observa la realidad. La sigue. Y es donde uno ejerce su profesión, en la sociedad, en los fenómenos sociales. Nos interesa todo lo social. Esto no es justo. No es justo que una familia sea descapitalizada porque los intereses que fueron pactados en un contrato se dispararon no a voluntad, sino por decisiones del Fondo Monetario Internacional, y vinieron desalojos y vinieron demandas en cascada. Estamos hablando de 1994, donde se creó ese movimiento social llamado el Barzón. Pero esto es idealismo puro, En mi caso era enamorarse de esta profesión, enamorarse de la justicia, enamorarse de lo que realmente es justo, o lo que nosotros creamos justo. A mí me decía el jefe Diego: no se case con su idea, Fentanes. No, yo no me caso con mi idea, licenciado. Esto es la realidad, esto es lo justo. Usted está muy apasionado y usted está muy joven. No estamos hablando de edades, estamos hablando de lo que es la ley. Usted tiene su punto de vista, yo el mío. Porque antes era conciliación. Ahí. Ok, César, cabría hacerte una pregunta, sí, ya que estás tocando el tema, y en relación a que haces las publicaciones también hablas del Reforma, hablas en el Sol de Excelsior, perdón, sí, el Sol de Tampico, que también tienes tu columna. ¿En algún momento has sentido coartada tu libertad de expresión? No. ¿Nunca? No, nunca. Hubo una época, cuando yo llegué de la Ciudad de México aquí a Tampico. Yo en la Ciudad de México escribía para el 1+1, El Día de Socorro Díaz, que era que después fue gobernadora de Colima. Me publicaba ahí algunos asuntos, algunas cosas, porque quiero abrir un paréntesis muy importante. Para mí, el personaje más importante que influyó en mi vida profesional, y al cual siempre le estaré agradecido, es al doctor Raúl Carranca y Rivas. Yo me formé con él. Para mí... Lo has dicho todo. Bueno, Sí. para mí fue un descubrimiento
tremendo y lo quiero compartir si hay abogados jóvenes, porque yo me sentía antes de conocerlo uno y después de conocerlo otro. Cuando el doctor Carranca me dice que en el derecho hay un espíritu, dejé yo de ser un abogado codiguero, leguleyo, buscando los bienes materiales, y me abre un panorama a la parte espiritual del derecho. Y ahí me quedo yo pasmado y me dice, Fentanes, aunque le tenga usted en contra todo, tiene que ser un orador y un escritor. Y tiene que conocer la ley, y no solamente la ley, tiene que conocer literatura, y empezó a formarme y me descubrió la búsqueda de la justicia. Meditación sobre la justicia fue el primer libro que me regaló. Meditación sobre la justicia de Gómez Robledo. Ah, mira, un libro. Sí. Entonces, digo, por ahí. No, es uno de los ¿Cómo genios. lo conoces? ¿Fuiste su alumno? No. ¿Esto llega a ser tu amigo? Porque imagino que te movías en un círculo de gente. Llega mi... Digo, hago la aclaración para los abogados jóvenes. Sí, para los abogados jóvenes, a lo mejor no lo conocen. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en una conferencia. El hijo. Sí, el hijo. Carrancay Rivas. Sí, Carrancay Rivas, sí. Pero leer su libro. ¿18 años? Sí. Fue la última vez que creo que se ha parado aquí. Sí, pero es toda una institución. O sea, por eso es que estamos tocando este tema. Y googleenlo ahorita, que los chavos por ahí que tienen el Google, chequen de quién nos está hablando César en este momento, para que vean la calidad de abogado del cual nos está hablando también. A mí cae en mis manos un libro que se llama El arte del derecho, búsquenlo. Escrito por don Raúl Carranca. Lo leo en una noche. Yo antes era lector, bueno, sigo siendo lector de muchas cosas. Y de repente siento esa conexión espiritual, porque nuestra profesión también es espiritual. Claro. Y dije, esto es lo que yo andaba buscando toda la vida. Mi razón de ser de abogado no es ir a dejar papelitos, representar artistas, ir esto y lo otro, porque ese es el oficio del abogado. Pero nosotros somos más que eso. Nosotros no somos, como decía el doctor Carranca, los cuidadores del museo. Nosotros somos los artistas que están plasmando su obra. Nosotros no somos albañiles ni jornaleros del derecho. Somos verdaderos cultores del derecho. Entonces yo recibo una formación tremenda, me vuelvo su amigo, nos conectamos, él viviendo en Cuernavaca, y estuvimos una temporada muy, muy cerca. Él me formó en todos los aspectos, tanto que me atrevo a decir que incluso me empecé a vestir como él. Yo estaba en una edad en que mi modelo era él, mi modelo a seguir era él. Había dos figuras muy amigos, pero el doctor Burgoa y el doctor Cabarga, el doctor Carranca. Amigos, constitucionalistas. Amigos, pero de esos que escribían y se echaban unos a otros. Se tiraban. Una amistad que se rompió por un escrito en el Excelsior, precisamente, de Ignacio Burgoa, que en paz descanse, otro genio grande del derecho, del derecho. grande del derecho. Y a mí me forma el doctor Carranca. Y empiezo yo a eso, a lo que él me decía. Usted, licenciado, busque como un caballero en ristre, porque él era amante de Don Quijote de la Mancha. El ideal del abogado es ese. Quizá vemos justicias donde no las hay, o molinos de viento, pero tiene uno que ir con nuestra lanza en ristre buscando deshacer entuertos. Y nuestra sociedad es nuestro panorama. Que le digan que usted que se mete, que le digan de todo, a usted no le importe. El abogado debe de estar bien preparado para eso,
que la crítica, que le digan que estás opinando en cosas que no te importan. No. Nosotros vamos como abogados a influir en la sociedad a través de buscar un ideal que se llama justicia. Buscamos una sociedad más justa a través del derecho convertido en norma jurídica. Pero para que la justicia se refleje en un abogado, hay que creer en ella como una divinidad, porque la justicia es una diosa y solamente se revela en quien cree en ella. Y como abogado uno puede encontrar el punto jurídico de la ley por el criterio jurídico cuando invoca la justicia, y uno puede decir esta ley es injusta porque no viene sostenida por, así decía el doctor, por el ángel normativo que está subyaciendo en el cuerpo legislativo. Me lo aprendí de memoria. Qué bárbaro. Él influyó bastante. Me formó. ¿Cuántos años tendrías? Yo tendría en ese momento, en aquellos años, como 28, 29 años. 28, 29 años. Todo. Sí. Creo, Más o menos. amigos del programa Entre Abogados TV, creo que hoy más que un programa, más que un podcast, está haciendo pues toda una cátedra, ¿no? Pues es un anecdotario realmente, sí. ¿No? Es como lo podemos decir, el que nos platiques de gente tan importante en el derecho y sobre todo que hayan dejado esa esencia de cómo interpretar y cómo ver el derecho, bien importante desde el punto de vista divino, y también es real, o sea, claro, es sí. real, es cierto, la justicia es una diosa. Es una diosa. Y quien socorre a ella, fíjate qué cosa tan hermosa. La diosa ¿Cómo Temis. lo escribes? Así es. Definitivamente, porque nosotros buscamos una sociedad más justa, una sociedad donde impere la justicia, donde la base de nuestra sociedad son las familias. Claro. Y la familia estaba ahorita siendo atacada tremendamente. Ahora, siguiendo el lineamiento del doctor Carranca, incansable buscador de la verdad, porque él decía, nosotros como abogados tenemos que bucear en el océano de las leyes. Él era un poeta, porque no todavía lo tenemos entre los vivos. Tenemos que bucear entre el mar legislativo, entre el mundo de la cultura, pero siempre con la mira puesta en una estrella de Stamler, la lucha por el derecho. De Yering decía, hay que luchar por el derecho a través de esa justicia, modificar el cuerpo normativo que nos rige, pero tiene usted que ir a veces contracorriente. Por eso decía, un abogado apocado, cobarde, pues claro. no es abogado. No es abogado. Ya con todo esto que nos dices, ya me saco la pregunta, Sí. que era, ¿qué piensas de la libertad de expresión? Yo creo que ya lo... Sí, fue superada, ¿no? Fue superada. Oye, César, por tanta también nos información. traemos una pregunta, fíjate, que es bien importante para aquí. Obviamente sabes que a las redes sociales acceden muchos jóvenes, Claro. y te van a escuchar o te están escuchando muchos jóvenes, pero la pregunta es, ya con todo lo que hemos idealizado, hoy hablamos mucho de las generaciones presentes, generaciones que vienen muy débiles, como tú dices, aquel que no va, aquel abogado que no es guerrero, que no habla, que no es un orador, que no lee, híjole, le queda muy grande la palabra abogado. Yo le llamo coloquialmente, ya viene una generación muy blandita que le hace falta forjarse, como se forjaron los grandes. Digo, mi respeto y admiración para ti, ha sido una clase prácticamente de derecho la que nos has dado. ¿Qué les dirías? Porque todavía hay jóvenes buenos, hemos tenido aquí jóvenes, ¿cuánto tenía Humberto? ¿Cuántos años tiene Humberto? 28 años. Coordinador de defensores públicos, Sí. muy chavo. Hemos tenido jóvenes muy buenos como abogados que ahí la llevan, pero ¿qué le dirías a esa nueva generación de abogados? Si lo tuvieras, hoy tienes la oportunidad de llegar a muchos de ellos. ¿Qué les diría un abogado que tiene más de 40 años, que tiene toda tu trayectoria, que tiene todo ese bagaje cultural, todo ese bagaje de anécdotas, de vivencias, ya con 40 años dejando tú un legado? Imagínate que estas palabras quedan grabadas para la posterioridad
¿qué les dices a esos jóvenes? ¿Qué necesitas? O tú, joven, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Qué les dirías? Primeramente, pues la última recomendación que nos dejó Couture, el mandamiento del abogado: lucha por el derecho, pero cuando encuentres contradicción entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Lo que se entiende que es la justicia superior al derecho. ¿Qué le diría yo a un joven? Que nuestra profesión es una profesión de las más honrosas y hermosas que hay. Cuando se sirve a un ideal, cuando se sirve con amor, con entrega, con búsqueda de los valores superiores del espíritu. No podemos deshumanizarla. Nuestra profesión es selectiva. No todos deben y pueden ser abogados. No es una ocupación, nosotros somos una profesión. Debemos vivir la abogacía, no trabajar de abogado. No somos un oficio de abogados. No estamos para ganar dinero, estamos para humanizar a la sociedad, estamos para mejorar nuestro entorno donde nos movemos, y siempre buscando nuestras armas, que son la ley, la aplicación de la ley, el derecho, que es cultura, pero la búsqueda de la justicia, que es el valor superior. ¿Qué es lo que le puedo recomendar a un joven? Que estudie, pero que también busque esa parte que me tocó trabajo hasta que no conocí a este gran personaje, que es la parte de que nuestro derecho es arte también, es justicia, es una profesión que nace, ahora me voy a la parte mística, que nace del corazón de Dios. En esta trayectoria, y volviéndome un buscador de la verdad, porque eso así me impulsó el doctor Carranca. Busque usted siempre la verdad. Y yo era ateo hasta los 40 años de edad. No creí en absolutamente nada. Aún conociendo al doctor, le decía, bueno, doctor, pues esas partes a mí no me las toque, porque no. Le creo todo lo que usted me dice, pero ya llegar a ese punto no. Cuando llega el momento crucial de mi vida, ¿verdad?, profesional, en que todo se resume en la búsqueda de la verdad. ¿En dónde está la verdad? ¿En qué filosofía? Yo leía a los budistas, el camino del Zen, el sendero rojo, la meditación y todo. Y decía, bueno, Señor, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde busco la justicia? ¿Dónde está? Porque lo justo para ti y para ti, Elias, no es lo justo para él, ni para él, ni para ella. Claro. Es como el amor. ¿Qué defines con el amor? Pues tú vas a dar una definición, tú otra, yo otra, él otra y la otra. Y si le preguntamos a toda la gente, lo va a dar otra. Claro. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Y dónde está la verdad? Porque tampoco voy a ser un abogado con los ojos cerrados, ni un idealista que me aviente al ruedo sin un fundamento, porque eso tampoco. Eso es bien importante. Es muy no perder piso. Porque hay quienes se va en un camino a la locura. Ajá, sí, claro. Y ya no regresa. Sí, no, en no. En la búsqueda él lo decía el doctor, hay que buscar, pero con tiento, así como Diógenes andaba en Grecia, en las calles, buscando un hombre justo. Entonces decía, bueno, ¿dónde está la justicia? Y la búsqueda terminó para mí, o inició, cuando uno encuentra a quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fue otro encuentro deslumbrante para mí. Dices, ¿terminó o inició? Porque todo comienzo es una terminación de algo. Decía Nietzsche, para crecer hay que matar un mundo, hay que acabar un mundo. Entonces, apenas inició la justicia, porque la justicia, decía Stamler, se fue de este mundo y ya no se fue, pero no,
Nosotros, como abogados, debemos regir nuestra profesión y nuestra sociedad, nuestra familia en normas de justicia, pero solamente, vuelvo a lo mismo, en una divinidad, porque son valores del espíritu, que podrá haber redes sociales, y ahorita estamos aquí y mañana en un estudio con toda la sofisticación, y la justicia nunca dejará de ser, como el amor nunca dejará de ser. Mientras mundo sea mundo, mientras estemos sobre este planeta Tierra, ni el amor ni la justicia pueden estar ajenos a toda relación humana. Bueno, y los dos y social. Y los dos valores son atributos de Dios. Así es. Que es inmutable. Perenne, permanente. Así es. Entonces, mi búsqueda de abogado, que inició en esas calles polvorientas de aquí de Tampico, en el primer caso que yo llevé fue a los 16 años en el penal de Andonegui, sacando a un encubridor, un albañil que compró unas herramientas robadas. El juez era Lindolfo Volado Salinas, juez primero penal. El segundo era Genaro Aguirre Velázquez, amigo mío. Genaro Aguirre era el juez segundo. Hasta por esas calles, los juzgados, yo litigaba en Kansas, yo litigaba en Estados Unidos, yo litigaba en Colombia, etcétera. Híjole. Pero la búsqueda inicia con eso. Entonces, una sociedad justa, pero ahora queremos, o mi siguiente reto, si Dios me presta vida, es una sociedad santa. La santificación de la familia, la santificación de la sociedad, la santificación de las personas. ¿Por qué? Porque dos cosas están juntas: la autoestima de uno mismo y la familia. Por eso es el sostén. Y desde ahí tenemos temas tan controvertidos. Yo estaba en foros, matrimonios igualitarios, señoras que se cambian de sexo, aborto, eutanasia. Me ha tocado con seres humanos muy dignos también, pero no sé qué son, mujeres que sí, porque se operan y buscan los transgéneros. He estado en LGTB, y creo que este es el mes de ellos. Se les respeta, y yo una vez les dije a uno, bueno, ¿y usted se va a casar? Estábamos en un debate allí en un programa de televisión, y bueno, ¿usted se casaría con un hombre o con una mujer? Y me contesta la persona, ¿y a usted qué le importa? Son preguntas personales. Bueno, es que usted es hombre, pero cambió, o sea, todo eso. Así me dijo, bueno, pues sí, pero pues todo esto que ha cambiado la sociedad, nosotros tenemos que echar faros de luz sobre eso. Por eso se llama mi columna, Verba Luminis, palabras de luz. Oye, César, te queremos agradecer mucho el que hayas estado con nosotros. La verdad, el tiempo se nos va volando más hoy. Quiero comprometerte a que sigas todo el tiempo que quieras. Más adelante con nosotros, tocar temas específicos. Sí. Para mí ha sido un honor, Said, ¿no? ¿Algo que quieras comentar para concluir? Fíjate que de verdad, muchas gracias por estar aquí y por platicarnos. A mí me llevo tu parte literaria, porque a mí también me gusta escribir un poco. Pero más que nada también agradecerte a nombre de ese auditorio para el que está destinado este programa, porque siento que ellos también van a tener esas retribuciones que tú estás dando, y el consejo que les das, ¿no? De un hombre que ha trabajado, que ha podido tener buenos clientes, que ha podido tener el dinero, que ha podido tener relaciones, amigos, pero sin embargo ha dejado eso o terminó un ciclo y se ha encaminado a lo espiritual, que eso es bien importante. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por su invitación, y estoy a la orden, a la hora que usted Vas a ver que sí. Vas a ver. Y sí, claro, a mí a esto vine a comunicar, y más a los jóvenes, a las nuevas generaciones, dejarles algo, una inquietud, una semillita. Claro. Pues amigos de Entre Abogados TV, les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros pues en un episodio más, episodio número 12. El día de hoy tuvimos, ya lo vieron ustedes, a un gran personaje del derecho, no solamente
bueno, es de todo México, vamos a decirlo, que ha estado también ejerciendo en otras partes del mundo, ya lo escucharon ustedes, pero vean lo que les dije en un inicio, todo un personaje, escuchamos temas, un tema muy, muy interesante, sobre todo sentir esa esencia del derecho, ¿no? Esas palabras que nos transmites, creo que inspiran no solamente a nosotros que estamos en este momento, van a llegarle a muchos jóvenes, van a llegarle a muchos abogados ya que están en el campo de batalla también, porque muchas veces se pierde esa esencia. Les agradecemos a todos ustedes que estén siguiéndonos en nuestras redes sociales, búsquenlo también, síganlo en sus redes sociales, por ahí es columnista del Sol de Tampico, Verba Lumini se llama Palabra tu columna. de luz. ¿Qué día sale tu columna? Los lunes, y luego a veces lo ponen los domingos. Domingos, yo lo hice los domingos. Los domingos y luego, pero los días para acostumbrar a los lectores se me designó los lunes. Pero Bueno, ¿sale? pues no se la pierdan, está muy padre su columna, van a encontrar muy buen mensaje. Señores, pues muchísimas gracias, esto fue Entre Abogados Te Veas, gracias y síguenos en nuestras redes sociales, comparte.